Mis padres controlaron mi vida por años, hasta que decidí escapar. Tengo 25 años y soy surasiática y estoy pensando seriamente en irme de casa. Entre los 6 y los 11 años pasé mucho tiempo sola porque mis padres trabajaban todo el día, lo que dificultó que estableciera una relación cercana con ellos. Sentía distancia emocional desde entonces. Cuando cumplí 11 años, mi madre dejó su empleo al quedar embarazada de mi hermano. Mi padre prefería que ella no trabajara, pues eso implicaba ingresos que él no podía controlar. Desde entonces, ella no pudo volver a trabajar porque él siempre encontraba maneras de evitarlo. Cuando era más joven, viví situaciones complicadas en casa. Por ejemplo, una vez mi madre reaccionó agresivamente conmigo por no despertar rápido de una siesta. Tenía 12 años, y en otra ocasión, mi padre destruyó mis pertenencias porque yo no quería cambiar de escuela. A los 16 años presencié una pelea fuerte entre ellos, en la cual intenté intervenir, y mi madre acabó lastimándose para protegerme. A los 13 años, todo empeoró cuando mis padres descubrieron que hablaba con un chico de mi edad. A partir de ese momento, comenzaron a controlarme estrictamente, me llevaban y recogían de la escuela, no tenía permitido usar teléfono ni internet sin supervisión, y rara vez podía salir con mis amigas. Siempre me interrogaban y desconfiaban mucho de mí. Una vez, por usar labial rojo para salir con amigas al centro de Londres, me acusaron injustamente de intentar ver chicos. A los 17 años tuve algo más de libertad, pero al comenzar a hablar en secreto con un chico hindú, mi familia es musulmana, la situación volvió a complicarse. Al ser descubierta nuevamente, las restricciones volvieron y empezaron conflictos constantes en casa. Esto me afectó mucho emocionalmente, provocando que descuidara mis estudios y tuviera que repetir un año escolar. Mis padres no dejaban de recordarme constantemente esta situación. Durante la universidad la vigilancia continuó, complicando mi vida social. Cualquier gasto o salida tenía que justificarla. En 2020, cuando tenía 21 años, los problemas en casa se intensificaron aún más debido a conflictos relacionados con la educación de mi hermano menor. La tensión familiar aumentó considerablemente, volviéndose insoportable para mí. Hubo episodios de agresividad muy serios entre mis padres. La situación era tan difícil que pasé semanas sin poder dormir por miedo a que algo peor sucediera. Mi padre siempre ha sido una persona emocionalmente distante, con prioridades distintas, enviando dinero constantemente a sus familiares en Bangladesh y mostrándonos poco afecto. Nunca me he sentido realmente querida por él. Todo esto me ha llevado a aislarme, sintiendo que debo permanecer alerta para intentar evitar conflictos en casa. Ahora estoy buscando la manera de comenzar una vida propia, lejos de esta situación que se ha vuelto insostenible para mí. En cierto punto, incluso llamé a la policía contra mi padre. Esto sucedió después de que falleció mi abuelo y mi madre viajó a nuestro país de origen, quedando atrapada en Bangladesh debido al COVID-19. Durante su ausencia, tanto mi padre como yo contrajimos COVID-19. Mi padre estuvo en cama, así que tuve que cuidarlo a él y a mi hermano, que entonces tenía 9 años, quien se negaba a hacer cualquier cosa por sí mismo. Tenía que prepararle comida, alimentarlo, bañarlo, asegurarme de que hiciera sus deberes y, además, se negaba a acostarse temprano y se despertaba muy temprano por la mañana. Yo estaba enferma, y en mi tiempo libre trataba de estudiar para los exámenes. Dormía como máximo 3 horas, porque mi padre se despertaba temprano y no podía valerse por sí mismo, así que debía levantarme para prepararle el desayuno. Mi madre enfermó de neumonía y nadie sabía cuándo regresaría, por lo que se suponía iba a ser un compromiso de 3 semanas se convirtió en 2 meses. Antes de que alguien lo pregunte, todo esto ocurrió durante el confinamiento de diciembre de 2020 en el Reino Unido, así que no teníamos ayuda. Durante ese tiempo, mi padre empezó a tener una aventura telefónica, sexo telefónico, llamadas, etc. Le conté a mi madre y ella lo confrontó. Él se volvió hostil con mi madre y conmigo, amenazando con matarla cuando regresara. Pagué más de 2.000 libras para traer a mi madre de vuelta a casa en secreto, sin que él lo supiera. Cuando la policía llegó y preguntó qué estaba pasando, tuve demasiado miedo para decir la verdad. Mis padres mintieron diciendo que solo hablaban en voz alta y que no había violencia doméstica real. Yo estaba demasiado asustada y la policía, sin pruebas, se fue. Después de eso, mi padre se calmó debido a la vergüenza de que la policía hubiera ido a nuestra casa. Mi hermano aprobó sus exámenes y finalmente nos mudamos para estar más cerca de una escuela. Mi padre se calmó completamente porque estábamos en un barrio mejor,
rodeados por otras familias bengalíes con las que había desarrollado una buena relación. Él no podía arriesgarse a mostrarles cómo era realmente. Yo no había estado trabajando porque hice mi licenciatura, maestría y otro curso universitario. Mis padres siempre me dijeron que el trabajo y el dinero eran secundarios y que debía concentrarme en mi educación. Mi madre tampoco quería que trabajara porque, si mi padre sabía que había otra fuente de ingresos, entregaría todo su dinero a su familia en Bangladesh. Así que seguí dependiendo del dinero que me daban, justificando cada gasto y teniendo mis cuentas bancarias revisadas constantemente. En secreto, conseguía trabajos a tiempo parcial y mi madre sabía al respecto. Escondíamos el dinero retirándolo de mi cuenta bancaria y guardando el efectivo en algún lugar de la casa. Esto me generaba mucha presión. No me gustaba mentir ni esconderme, y aunque entendía por qué debía hacerlo, era algo muy incómodo. Mi refugio contra la depresión fue la comida y gané mucho peso. Esto era mi mayor inseguridad, junto con el acné adulto que sufría. Recibía propuestas de matrimonio que podía rechazar fácilmente porque aún estudiaba, hasta que llegó una propuesta específica que rechacé simplemente porque no me parecía atractivo el hombre. Le expliqué a mi madre que no quería casarme con un estudiante internacional debido a la brecha cultural. Yo crecí en Londres, apenas hablo bengalí y nunca he estado en Bangladesh. Tener a alguien con toda su familia allí y con fuertes lazos emocionales con Bangladesh sería muy difícil para mí. Necesitaba a alguien nacido o criado en Londres. En el pasado había tenido problemas para relacionarme con gente de allá porque no entendía sus bromas o referencias, y ella entendía esto. Pero insistió en que aceptara conocer a este hombre porque él había ido a una muy buena escuela en Bangladesh. Cuando le dije que no me parecía atractivo, ella respondió preguntando si yo había visto mi propia cara. Eso me dolió muchísimo. Meses después, cuando el tema había pasado, le pregunté por qué dijo eso y ella se rió, diciendo que solo lo hizo para que aceptara conocerlo. Llegó el 2023, y enfermé gravemente. Estuve en el hospital durante semanas y fue el momento en que más sola me sentí en toda mi vida. Antes de la hospitalización pasé mucho tiempo entrando y saliendo para pruebas médicas y estaba exhausta físicamente. Recuerdo claramente estar sentada en el hospital después de que los médicos mencionaron que estaban considerando cáncer, cuando mi madre rompió en llanto y lo primero que dijo fue: ¿Quién se casará con mi hija si tiene esta horrible enfermedad? Todavía recuerdo esas palabras porque me dolieron profundamente. Mis padres insistían en visitarme en el hospital todos los días, pero mi padre ni siquiera me tocaba y siempre llevaba puesta una mascarilla. Mi madre traía a mi hermano porque se negaba a dejarlo solo en casa. Él tenía entonces 11 o 12 años, y yo no entendía por qué. A mí me habían dejado sola siendo mucho más joven. Pero él era demasiado precioso para ella y temía dejarlo solo por miedo a la oscuridad. Cada vez que venía al hospital, mi hermano hacía escándalos y eso me desesperaba. Estaba en un estado crítico, tomando esteroides potentes, durmiendo máximo 3 horas por noche. Los resultados de mi biopsia tardaban mucho y yo estaba cada vez más ansiosa. Mi madre jamás lo disciplinaba ni trataba de explicarle que yo necesitaba paz y tranquilidad. Eventualmente, una pelea hizo que finalmente lo dejara en casa. Finalmente no tuve cáncer, pero perdí todo el año académico para recuperarme. Me había atrasado nuevamente. Pasé todo el 2023 tratando de recuperar mi confianza. Cuando llegó el 2024, decidí que quería volver a vivir mi vida. Comencé a salir con personas, pero eso causaba problemas porque mi madre continuaba trayendo propuestas de matrimonio. Y cuando las rechazaba siempre encontraba formas de insultarme o recordarme que estaba cerca de cumplir 30, que no debía ser tan exigente y que debía conformarme. Todo esto dañó mucho mi autoconfianza y percepción sobre mí misma. No estaba segura de lo que merecía y terminaba involucrándome en situaciones románticas que ahora sé que no merecía. No soy musulmana, soy agnóstica. Siempre me han atraído los hombres blancos, pero nunca intenté tener una relación con ellos porque sabía que mis padres no lo aceptarían fácilmente. Pero en 2024 decidí intentarlo. Salí con varias personas hasta conocer a mi actual novio, el hombre más maravilloso que jamás he conocido. Él ha sido increíblemente solidario y me ha mostrado más respeto, amor y cuidado que el que jamás recibí de mis padres. Mi madre sabe que estoy saliendo con alguien, pero no sabe quién es y esto ha resultado en mucha hostilidad. Aquí algunos ejemplos. Intenté quedarme una vez en el apartamento de mi novio diciendo que iba a quedarme en casa de una amiga. Mi madre me dijo,
Crees que puedes hacer lo que quieras ahora porque tienes un pasaporte británico. Yo te traje a este mundo y puedo sacarte de él. Estaba enferma el día de San Valentín, pero traté de salir porque mi novio había hecho planes y realmente quería verlo. Mi madre me dijo, claro que quieres salir, necesitas volver a las calles otra vez, ¿verdad? La hermana de mi padre tiene reputación de haber sido promiscua antes de su matrimonio y acostumbra quedarse más tiempo del debido en casa de otras personas. Mi madre me dijo que tanto ella como mi padre tienen miedo de que yo termine siendo como ella. Constantemente me recuerda que en un par de años cumpliré 30 y que debo organizar mi vida porque se me está acabando el tiempo. Una vez vinieron unos trabajadores a reparar los calentadores. Ya habían venido antes, pero como ella no habla bien inglés, no pudieron terminar el proceso. Cuando regresaron, fue extremadamente grosera conmigo, diciéndome incluso que me callara frente a ellos. Los trabajadores le pidieron que se calmara. Cuando se fueron, le dije que no podía hablarme como si fuera una niña delante de la gente, porque así es difícil que me tomen en serio como adulta si ella siempre intenta dominarme. Ella se giró y me preguntó, ¿por qué? ¿Quieres que te respete? ¿Cómo puede tratarme como una niña y recordarme a diario que estoy cerca de los 30 años? Le envié un meme preguntándole si lo había visto. Ella respondió que no era gracioso y que yo tampoco era graciosa. Le dije que yo sí me consideraba graciosa. Su respuesta fue decirme que no era graciosa y que cualquiera que me hiciera creer lo contrario solo lo hacía para mantenerme feliz. Eso me dolió profundamente porque era completamente innecesario. Recientemente les dije que me quedaría en casa de una amiga cuando en realidad quería estar con mi novio. Ella me llamó por FaceTime 4 veces seguidas, sin parar, y solo se detuvo porque apagué el wifi y los datos móviles. Tenía miedo de volver a casa porque no sabía qué tipo de drama me esperaba. Mis padres tienen mis tarjetas bancarias para evitar que gaste mi salario, trabajo a tiempo completo. Todo mi dinero va directamente a una cuenta de ahorros para ayudarlos a comprar una casa, y me entregan una tarjeta de crédito de mi madre para salir, pero esta también está monitoreada. Mi madre siempre quiere revisar si he gastado dinero de mi propia tarjeta a través de la banca en línea. También tienen retenido mi pasaporte. Trabajo en inmigración y estoy manejando las solicitudes de mis padres. Mi madre y yo no nos estamos hablando actualmente, pero le escuché decirle a mi padre que vendría a la oficina para averiguar qué falta por hacer. ¿Estoy aquí mismo? ¿Por qué no hablar conmigo en casa? Hace poco trató de mostrarme una propuesta de matrimonio con un hombre 10 años mayor que yo. Menospreciándome nuevamente porque según ella no tengo suficientes calificaciones y debería agradecer que un hombre tan calificado estuviera mínimamente interesado en mí. Descubrí que gran parte de la información sobre este hombre era falsa. Recientemente hice algunos exámenes, los cuales había reprobado antes por problemas de salud. Ella me preguntó, ¿ya tienes tus resultados? Vas a tener que repetir si vuelves a fallar. Lo que más me dolió fue su inmediata suposición de que fracasaría otra vez. Esta vez aprobé. Lo curioso es que ella no solo es así conmigo. También trata mal a mi padre, y ella y mi hermano están constantemente peleando. Siempre hay discusiones y tengo que dormir con audífonos cada noche. Ella no respeta a nadie y sospecha de todo el mundo. Ya le he dicho antes que hace que la casa sea un lugar muy difícil para vivir. Mi novio me ha preguntado si quiero mudarme con él. Esto fue más para avanzar en nuestra relación, ya que él no conocía la magnitud del abuso hasta hace poco. Inicialmente le dije que no porque no podría hacerlo a menos que estuviera casada, pero cada vez que vuelvo a casa me siento fatal. Hay un fuerte contraste entre el trato que recibo de mi novio y de mi familia, y cuanto más pasa el tiempo, más evidente se vuelve lo terrible que es mi vida en casa. Finalmente he encontrado un espacio donde me siento segura y odio tener que dejarlo. Inicialmente quería decirles que me mudaría, pero algunos amigos señalaron que, si ya han sido violentos en el pasado, podrían volverse violentos nuevamente para impedirme ir. Mi mejor opción es ir sacando poco a poco mis cosas y, dado que pronto haré un viaje, simplemente no volver a casa y decirles la verdad por mensaje de texto. Me siento terrible por todo esto y constantemente atravieso olas de culpa. Supongo que solo estoy buscando valor o quizá algún consejo sobre qué hacer. Siento que me estoy volviendo loca porque sigo convenciéndome de que no es tan grave. Hay personas que están peor que yo. Actualización. Poco a poco fui sacando mis cosas de casa de mis padres durante un periodo de 2 semanas. Actualmente vivo con mi novio y mis padres han cortado todo contacto conmigo. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. Chao.